Assad. Tenemos ahora, nos corresponde presentar por ley la franja no electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Hace 24 años nació el Fujimorismo, en un país sin esperanza que se desangraba, en un país derrotado económica y moralmente. Nosotros decidimos luchar, los peruanos arriesgamos y juntos ganamos. Aprendimos de nuestros errores y estamos hoy dispuestos a dar la batalla una vez más. Por esa revolución inclusiva, por esos millones de peruanos a los que aún no les llega el crecimiento ni el desarrollo. Fuerza Popular es la expresión del Perú migrante y provinciano, del Perú excluido, de las comunidades nativas e indígenas, de ese Perú emergente y emprendedor. En Fuerza Popular estamos los jóvenes, los adultos, las mujeres, estamos todos. Tenemos la fuerza, tenemos las ganas, queremos cambiar este país y con Keiko Fujimori lo haremos. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Hungría extenderá la valla antirrefugiados hacia su frontera con Rumanía y ha arrestado 60 personas por dañar el cerco en el límite con Serbia. Al menos 174 extranjeros, entre los que se encontrarían menores de edad, fueron arrestados por ser sospechosos de haber forzado la valla fronteriza para ingresar a Hungría desde Serbia, tras la entrada en vigor de la nueva ley migratoria en el país. Por ahora, Budapest solo tramitará peticiones de asilo a ciudadanos de zonas de conflicto con documentación en puntos de entrada oficiales. Los refugiados que no obtengan estatus legal serán devueltos a Serbia. Esta situación ha generado las molestias del Ejecutivo de Belgrado, que ya ha dicho que no aceptará a los refugiados que Budapest devuelva por la fuerza. Mientras tanto, los afectados directos se han concentrado ante la valla que cierra la principal autopista entre Hungría y Serbia para pedir a gritos la apertura de la ruta. Las nuevas detenciones suceden pocas horas después de que el gobierno húngaro declarara en estado de crisis 2 provincias meridionales fronterizas con Serbia. En ese contexto, el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, anunció la extensión de la frontera con Rumanía hasta una distancia razonable para desviar las rutas de los refugiados. El trato que estarían recibiendo los migrantes ha sido duramente criticado por los países vecinos, entre ellos Alemania, que ha elevado el tono y ha sugerido recortar los fondos estructurales de la Unión Europea a los países del este, como Hungría, República Checa y Eslovaquia, quienes han mantenido reacios a aceptar las obligatorias cuotas de distribución de refugiados. Así lo hizo saber el ministro del Interior de Berlín, Thomas de Maizière. Por su parte, los cancilleres de Alemania y Austria, Angela Merkel y Heiner Fahnen, respectivamente, han pedido al presidente del Consejo Europeo que convoque en la brevedad posible una cumbre europea sobre refugiados para tomar decisiones urgentes. A solo un día de que los ministros de Exteriores del Eurogrupo no alcanzaran un acuerdo para el reparto de refugiados, Merkel hizo este llamado apelando a la unidad y a encarar con espíritu europeo la actual crisis de refugiados que sigue cobrando víctimas inocentes. Este martes, guardacostas turcos informaron sobre la muerte de 22 migrantes, entre ellos 4 niños, quienes intentaban llegar desde las costas del sureste turco a la isla griega de Kos en una embarcación con más de 200 personas. Ante el temor de más muertes, Ankara ha colocado barricadas en torno a la ciudad de Edirne, situada a una veintena de kilómetros de Grecia, para impedir el paso de unos 800 refugiados sirios, quienes ya se dirigen a pie a la frontera. Y no lograron ponerse de acuerdo en la Unión Europea sobre esta propuesta alemana de las cuotas para que sean reubicados los inmigrantes, los que buscan refugio, sobre todo por la oposición de los países de Europa del Este, las ex repúblicas socialistas. Y el diario New York Times se pregunta, ¿no?, cómo pueden estos países que se beneficiaron por la caída del muro de Berlín y que fueron acogidos por Europa Occidental, se asimilaron y que antes no tenían ninguna posibilidad de movimiento con el régimen soviético, ahora rechazarle a los refugiados la posibilidad de buscar una vida en paz en Europa.
Bueno, esa es la mayor paradoja. Nadie en la historia de Europa probablemente se haya beneficiado más que los países de Europa Oriental que hoy se niegan a recibir refugiados de la generosidad de terceros, ¿no? Por ejemplo, no es casual que haya 10 millones aproximadamente de polaco-americanos, porque cientos de miles, si no millones de polacos emigraron de Polonia en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX a Estados Unidos. La convención sobre los refugiados inicialmente era solo para refugiados europeos y fundamentalmente para refugiados de países de Europa Central y del Este. Los polacos, los húngaros se beneficiaron. En tiempos del régimen comunista, 200.000 húngaros aproximadamente huyeron de la represión soviética del año 56, que aplastó la insurgencia anticomunista en Hungría, hacia, sobre todo, Europa Occidental. También checos después de la primavera de Praga en 1968. Y después de la caída del muro, cuando se integran a la Unión Europea, se convierten en exportadores netos de mano de obra. Muchos polacos, pero también húngaros, checos, eslovacos, terminan yendo a países como Alemania, Gran Bretaña, para no mencionar por último que reciben fondos de convergencia estructural de la Unión Europea, que paga esencialmente Alemania. Entonces los alemanes le están diciendo, la Unión es una unión en las buenas y en las malas. Entonces, así como ustedes quieren seguir viajando a Alemania y poder trabajar, seguir cobrando fondos estructurales europeos, ahora cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Y eso, el tema de Polonia, sobre todo, hay un artículo de The Economist dedicado a Polonia, ¿no? Se pregunta dónde está la solidaridad de Polonia con el emblemático movimiento anticomunista liderado por Wałęsa, ¿no? Y relata de dos mítines, uno a favor de recibir refugiados y otro en contra. El que se hizo a favor con mínima participación y personas mayores, sobre todo de esa época de la gesta pro democracia, y el otro con mucho más participación, sobre todo juvenil, en contra de la llegada de refugiados, ¿no? Y sobre todo en contra de la llegada de musulmanes, además es un país 98% católico, ¿no? Bueno, yo he sido muy crítico al gobierno alemán en sus negociaciones con Grecia. Aquí digo todo lo contrario. En este tema Alemania es quien está predicando con el ejemplo. Así es. Vamos a una pausa y volvemos. Este domingo, en Casa Tomada. Vamos a estar con uno de los más importantes guitarristas de nuestro país y además uno de los principales profesores y difusores de la guitarra en el Perú. Pepe Torres, en Casa Tomada. ¿Sabes qué es lo que hace que un lomo saltado sea un lomito saltado? Que un arroz tapado sea un riquísimo arrocito tapado. O que un pollo al horno sea un pollito al horno con harto juguito. Con mayonesa alacena, tus comidas ricas pueden ser aún más ricas porque tiene el toque justo de limón que le da ese saborcito casero que tanto te gusta. Mayonesa alacena, el rico sabor de casa. Mamá quiere darles lo mejor. Por eso, elige salsa roja Don Vittorio. Yo la uso solita. A mi familia le gusta con pollo. Yo le pongo más zanahoria. Yo le pongo mi aderezo. Salsa roja Don Vittorio. Si Sol es la más rica, imagínala con tu toque. Salsa roja Don Vittorio. El placer de dar lo mejor. Recuerda que todas las presentaciones de tu salsa completa participan en la promoción La Vajilla Don Vittorio. La vida está llena de sorpresas, pero la caspa no puede ser una de ellas. Por eso yo uso Head & Shoulders desde hace 20 años. Remueve hasta el 100% de caspa y me protege por días, meses y años. ¿Lista, ma? ¡Siempre! La vida está llena de sorpresas. Vívela hasta 100% libre de caspa de por vida. Head & Shoulders. P&G. Te presentamos la nueva salsa de tomate alacena, la base perfecta para tus comidas porque está elaborada con frescos tomates peruanos como los que compras en el mercado. Pruébala y comienza a utilizarla como base de tus mejores recetas, dándoles ese toquecito casero que tanto le gusta a tu familia. Salsa de tomate alacena, la base del rico sabor de casa. Estamos viendo TV Perú Mundo.
ministro de Exteriores iraní ha dicho que Estados Unidos debe mantener su compromiso del acuerdo nuclear con independencia de la oposición política. Estados Unidos debe mantener su compromiso con el acuerdo nuclear con Irán, defendiendo su independencia de la oposición política del país. Es lo que ha asegurado el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. En términos del futuro del acuerdo nuclear iraní, si hay cambios políticos en Estados Unidos, puedo decir que de conformidad con el derecho internacional, una vez que el gobierno de cualquier país se compromete, el próximo gobierno también tiene la obligación de aceptar, asumir y seguir respetando el compromiso, y el gobierno de Estados Unidos ya ha aceptado levantar sanciones a Irán. Para Javad Zarif es lamentable que haya un grupo de personas, en clara referencia al Partido Republicano, además de otras vinculadas a Israel, que intentan beneficiarse de conflictos y crisis. Manteniendo su perfil diplomático, el ministro de Exteriores chino Li Keqiang pidió a ambas partes cumplir cada una con sus obligaciones, manteniendo el entendimiento y no culpándose unos a otros. Zarif se reunió con Keqiang en Beijing en medio de una visita oficial del canciller iraní a su aliado asiático, el principal cliente del petróleo que produce la República Islámica. Por tercer día consecutivo, la explanada de las mezquitas de Jerusalén, uno de los principales lugares sagrados del Islam, volvió a ser escenario de disturbios entre palestinos y la policía israelí. La policía de Israel disparó granadas aturdidoras, balas de plástico y lanzó gases lacrimógenos contra grupos de jóvenes encapuchados que les arrojaban piedras y petardos desde la mezquita de Al-Aqsa, donde se atrincheraron para intentar cerrar el paso a visitantes no musulmanes al recinto, lo que provocó varias detenciones. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina emitió un comunicado en el que denunció que el gobierno israelí habría actuado de forma arbitraria contra los manifestantes e incluso había agredido a 2 periodistas del equipo de televisión oficial palestino en un intento de impedir que sigan con la cobertura de lo sucedido en Al-Aqsa. Y hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas tardes. The way he wants, well, he gets. I don't like look at your young and fighting, look at your women crying, look at your young and dying. We've always done before. Look at the bait we're breeding, look at the fear we're feeding, look at the lies we're leading, the way we've always done before. My hands are tied. The music of time is high, and the walls go on, our fears go by. For the love of God and our healing light, and all these big loves will be sight. The bloody hands tied captive night, and the walls go away by your genocide. And history hides the lies of our civil war. When they shot the man and said peace could last forever. And in my first memories they shot Kennedy. So I went numb when I